Hay un capítulo precioso en las Escrituras, tal vez uno de los más, podríamos llamarlo, calificarlo fuertes para aquellos que amamos la Biblia, y no deja de ser una descripción de lo que es en referencia a nuestro amado Salvador, el Señor Jesús, y lo describe como el siervo sufriente. Un capítulo que fue escrito y se cumplió su profecía a través del profeta Isaías 700 años después. Hay más o menos 85 referencias en el Nuevo Testamento acerca de este capítulo, y es Isaías capítulo 53, que quiero que podamos leer un versículo. Después haremos referencia a algunos otros pasajes del capítulo, para que vos que sos del Señor y estás esta mañana aquí, y vos que sos nuestro amigo, el invitado, el que está tal vez por primera vez en este culto, pueda mirarse, como decía nuestra hermana, cada uno a sí mismo. Es un libro que en verdad nos deja extasiados cuando podemos mirar a nuestro Salvador. Y tal vez podamos aprender, y habíamos dado ya un anuncio de lo que era una frase que quise compartir, lo vieron en el grupo, que decía: a veces solo tienes que guardar silencio. Y nosotros vemos tantos ejemplos en el Señor Jesucristo de cómo Él anduvo en esta tierra, cómo Él, podríamos decir en nuestros términos, se manejó, el enviado de Dios, Dios mismo hecho hombre, para que nosotros pudiéramos seguir sus pisadas. Ahora, ¿cuánto nos cuesta a nosotros tantas cosas en nuestra vida, en nuestro carácter, y haciendo en esta mañana énfasis en nuestra lengua, en nuestras palabras, en los silencios, que aprender de Él? Y sigas trabajando el Espíritu de Dios en cada uno. En aquellos que de una u otra forma quieren someterse a la voluntad de Dios, quieren agradar a Dios. Y cuando nosotros imitamos al Señor nos va bien. Dios nos bendice. Y nuestra vida es bendecida, y la familia y otras personas que están a nuestro alrededor en el estudio, en el trabajo, son bendecidas por nuestra causa. Y la iglesia. Pero en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a leer un versículo que está en Isaías 53, versículo 7. Dice este versículo: angustiado él y afligido, hablando acerca de los padecimientos futuros, escribía Isaías, como dije, 700 años antes, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El capítulo del sufrimiento de Cristo, el Mesías sufriente. Fíjense que acá habla acerca del primer término que utiliza en esta porción. El escritor dice: angustiado él. Y aquel original de angustiado es aquel que está hostigado, aquel que está obligado a hacer algo. Se usaba en términos también militares, donde se sometía a los soldados a hacer o a ir hacia un lugar, ejecutar una orden, marchar hacia un lugar. Se usaba también en los obreros que tenían que ir a trabajar. Se usaba también en aquellos que tenían una deuda. Eran empujados hasta poder pagar lo que debían. Y así trataron al Hijo de Dios. Lo sometieron, lo obligaron, lo apremiaron. Pero también hay otro calificativo que no solamente dice que angustiado él, sino que fue afligido. Y esto es, fue dominado, fue forzado, fue obligado.
Y en estas circunstancias del Señor, que después se cumplió tantos años después, nos muestra claramente las Escrituras que el Señor asumió esa responsabilidad, sabiendo Él lo que le iba a acontecer. Dice que Él puso su rostro como un pedernal y fue hacia Jerusalén. Ya había anticipado a sus discípulos, a sus apóstoles, lo que le iba a acontecer. Por eso podríamos decir, aquel que nació y que sabía que iba a morir. ¿Y de qué forma? Nosotros los que estamos acá tenemos vida, no sabemos hasta cuándo vamos a vivir y tampoco de qué vamos a morir. No tenemos ese conocimiento. El Señor Jesús sí lo tuvo. Y Él sabía que tenía que padecer. Miren, si hay una cosa que me llama tanto la atención, capítulos anteriores, capítulo 52, versículo 14, lo buscamos allí, dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer? Si alguien me busca otra versión, lo puede leer también, me ayuda. Y su hermosura más que lo de los hijos de los hombres. Aquí habla del Señor Jesús que fue desfigurado, su rostro. Fue golpeado el Señor Jesús de tal forma que ya su rostro se volvió irreconocible. Yo no sé si ustedes han visto alguna pelea de boxeo, normalmente a mí no me gusta, pero cómo quedan a veces los ojos de estos hombres por tantos golpes, ¿no? Cómo pierden ya la forma de su cara, de su rostro. Ya un ojo se pone más grande que el otro, se le hincha tal vez el labio. ¿Alguien tiene otra versión de ese versículo? Muy bien, gracias. Ustedes saben que, y si ustedes siguen buscando otras versiones, es realmente conmovedor pensar cómo desfiguraron al Señor. Ya su rostro de hombre ya parecía otra cosa y no un hombre. Lo golpearon mucho, le dieron de bofetadas, dice la Biblia. Le dieron una paliza. Fue estropeado, fue burlado, fue abusado. Dice también Isaías 50, más atrás, versículo 6, para que tengamos en cuenta aquí un detalle o un par de detalles. Pero dice Isaías 50, versículo 6, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, es decir, me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos, esto es de escupir, le escupieron el rostro al Señor, le arrancaban la barba, lo maltrataron. Pero dice el profeta acerca de él, di mi cuerpo. El Señor se sometió. El Señor Jesús se sometió a esos abusos. ¿O acaso no podría haber llamado ángeles, como dice la Escritura, que lo defendieran? ¿O acaso Él no tenía el poder de bajar de la cruz cuando fue incitado a hacerlo? Tremenda la situación, la pasión, como se le llama, del Señor Jesús. Fue desfigurado, fue golpeado, fue burlado, fue escupido. Era causa de risa de los soldados. Era causa del arrojo de las personas. Inclusive allí en la cruz por uno de los malhechores. Pero dice la Escritura que Él no se quejó, que Él permaneció en silencio. Juan capítulo 19, versículo 1, ya vamos a lo que es la escena de la crucifixión.
Dice, tomó entonces Pilato a Jesús y lo azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura, en forma de burla, ¿no? Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Llama la atención cuando Pilato dice que lo hace azotar, se burlan de él, y había dicho, bueno, el rey de los judíos, pero después todo maltrecho, golpeado, lo presente, dice aquí el hombre. Las burlas de los hombres, los golpes cayeron sobre nuestro Señor. Y dice Marcos capítulo 14, versículo 65. Marcos 14, 65, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Todos tomaron partida para golpear al Señor. Pero el Señor, vuelvo a decir, tomó la decisión de ir por ese camino, el camino del sufrimiento. No quiso evitar ese padecimiento por amor a vos y por amor a mí. ¿Y cuántos en el mundo que son indiferentes? ¿Y cuántos que no entienden las Escrituras? ¿Y cuántos que piensan que simplemente es un relato, una fábula? Nosotros vemos a mártires, es decir, aquellos hombres que dieron su vida por el Señor y fueron castigados y fueron puestos en una hoguera y desafiaban valientemente a aquellos que eran los que los condenaban para que no dijeran que seguían a Jesucristo, que Jesucristo era su Señor, y sin embargo eran puestos en la hoguera y las llamas los alcanzaban. Pero así todos ellos proclamaban creer en Jesucristo. Valentía en ellos. Pero el Señor no habló. El Señor enmudeció. Le dieron de golpes, latigazos, y ya estando ya en la cruz quisieron aliviar su dolor, pero él no quiso beber el vinagre, porque eso lo iba a adormecer. Y él quería llevar la obra a nuestra salvación de una forma completa, verdadera, sacrificada. Los momentos duros del Señor Jesús, en su, digamos, no solamente castigo, sino, digamos, en lo que hace a su flagelación directa, fue por amor. El Señor lo hizo por amor a los hombres. Y volvemos a Isaías porque dice allí que no solamente él fue angustiado, apremiado, obligado y afligido, es decir, ejerciendo violencia sobre él, forzado, dice que no abrió su boca. Y allí toma la comparación del cordero y de la oveja. Y yo no tengo una cultura pastoril. Si he visto alguna oveja, ha sido de cerca, no he cuidado ninguna. Pero a la oveja se la trasquilaba. Y pude ver, y si ustedes tampoco son, nosotros no somos por ahí, como se dice, de ese oficio, pero llevan la oveja y es increíble cómo la oveja le empiezan a trasquilar y ni se mueve, no dice nada. Hay otros animales que cuando lo van a sacrificar o los agarran, escapan, gritan, pero la oveja se mantiene en silencio. La oveja no hace alarde de nada, está muda.
Y ahora se usan otros elementos para cortar su lana. Antes era cuchillo. Y allí estaba el que hacía ese trabajo y la oveja simplemente se somete. El cordero que va a ser sacrificado enmudece. Por eso es que aquí el profeta dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y pensar que el Señor Jesús con sus palabras pudo sanar, en su vida terrenal Él pudo levantar a enfermos, resucitar, exponer grandes mensajes o pequeñas enseñanzas, verdades bíblicas a las personas. Pudo alentar a los que estaban desanimados, pudo darle esperanza. Y a veces podemos confundirnos de que simplemente tenemos que callar ante el hostigamiento. Nos preguntamos si realmente siempre tenemos que hacer silencio ante la provocación. ¿Cuáles deben ser nuestras actitudes ante situaciones injustas en nuestra vida? ¿Has padecido vos alguna injusticia? Seguramente sí. ¿Has sido vos injusto con otros? Tal vez sí. Pero la palabra de Dios describe que Jesucristo dice que no tuvo pecado, que no hubo engaño en su boca. Si el Señor Jesús hubiese ejercido su propia defensa, ¿qué autoridad sobre la tierra hubiese podido resistirle? Pero no lo hizo. ¿Podría haberse defendido? No hizo nada. Mentían sobre él. Lo provocaban. No querían ellos o querían impedir que él siguiera proclamando su enseñanza, pero estaba escrito que así tenía que suceder. Y hoy veíamos en la reunión anterior, allí en Juan capítulo 18, lo podemos buscar nuevamente, porque el Señor no es que no habló nada, cuando le hicieron algunas preguntas Él contestó. Entre otras cosas, cuando le preguntaron si eres el rey de los judíos, Pilato dijo, tú lo dices. Después dijo, mi reino no es de este mundo. Puedo decir, he venido a dar testimonio de la verdad, como dice Juan capítulo 18, versículo 37. Entonces Pilato le dijo, luego eres tú rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. El Señor dice, para esto vine. Y el Señor vino a cumplir la obra del Padre. Y cuando más adelante el Señor ora a su Padre, dice, la obra que me diste para hacer esa he hecho. Él se somete a la voluntad de su Padre. Y él ora a su Padre momentos previos y dice, quisiera que esta copa pase de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. El sometimiento del Cordero de Dios, que muchas veces sus palabras fueron de bendición, que su mensaje fue impactante, que las personas, multitudes lo seguían, pero llega el momento donde él tiene que callar. Y miren, hermanos, a veces me miro a través de las Escrituras y tal vez en esta mañana puedas hacerlo vos también. Para que no solamente tengamos que pensar, hay que permanecer callado. Miren, es cuestión de saber gestionar bien lo que decimos. Cuándo lo decimos y si tenemos que decirlo. El Señor ante las acusaciones falsas, ante las provocaciones, ante los golpes, no se defendió, enmudeció, no abrió su boca. Por eso digo que no consiste simplemente en callar.
Pero tal vez te está pasando, te ha pasado, tal vez a mí, de ser objeto de crítica, de burlas, de injusticia, de cosas que no están bien y nos callamos. Preferimos guardar silencio. Por eso el eslogan era: a veces es necesario guardar silencio, para dejar que el Señor, juez justo, sea el que dictamine. Para que sea el Señor realmente que muestre la justicia, como el sol. Y a veces habrá que esperar un tiempo. No te apresures. Dice la Biblia en Santiago: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. Y a veces no somos así. Tenemos que reconocer en nuestra naturaleza de que somos impulsivos, que tenemos que contestar, parece muchas veces, a la ofensa, que tenemos que salir, como se dice, al cruce. Está diciendo algo incorrecto. Tenemos que imponer nuestra propia justicia. Me está diciendo una mentira, me está diciendo algo incorrecto, está siendo injusto, y yo voy a salir. Para que podamos gestionar este tema de lo que hablamos, si depende de lo que callamos. Porque en esto también el Señor nos dio ejemplo. Porque el Señor nos muestra el camino de la prudencia, que no puedo dominar, que no puedo resistir. Bueno, oremos al Señor. ¿O acaso el Señor no nos muestra el ejemplo de orar con su Padre a solas? De irse a un lugar, ya estaban viniendo a buscarlo. Ya venía Judas, el traidor. Pero él prefirió ir a orar con su Padre. Hermanos, esto nos muestra a las claras, amigos, de que cuando estés en una situación apremiante, vos y yo, ante una situación injusta, lo que primero debemos hacer es ir a solas con nuestro Padre en oración. No estar pensando tanto en lo que voy a contestar al otro o a los otros, sino en oración a solas con el Señor. Porque el Señor así lo hizo y dice que Dios lo fortalecía. Y Dios nos va a fortalecer y lo va a hacer con vos. Lo va a hacer conmigo cuando oremos y le pidamos a Dios que nos dé entendimiento, sabiduría. Dice Santiago también: si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala a Dios. Dice: el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Los silencios del Señor Jesús nos muestran la humildad del Señor Jesús. Cosa que nos cuesta a muchos de nosotros, humillarnos. Tenemos una tendencia general y en lo cual rogamos a Dios que quite eso de nosotros, a ejercer nuestra propia autodefensa, a decir en términos generales o normales que no me pisen la cabeza. Entonces, miramos nosotros las Escrituras y podemos a la voluntad del Padre. Tremendo ejemplo. Me pregunto cuántas veces he hablado más de la cuenta. ¿Te lo preguntás vos también? Y esas palabras han sido tal vez una palabra que ha herido a otro. Esas palabras que he proferido en una situación de enojo, en una situación apremiante, ha sido en desmedro de otros. He herido a una persona
a través de alguna frase, una palabra calificativa que pudo haberla dañado tal vez de por vida, podríamos decir. Tal vez el trato a nuestros hijos. Tal vez las palabras de los hijos hacia los padres. Tal vez una palabra que me alejó de una amistad. Tal vez palabras que hicieron una situación difícil en un lugar, en una escuela, en una iglesia. ¿Cuántas cosas que han sucedido propias de no haber podido dominar nuestra lengua? Pero el Señor enmudeció. Y cuando tuvo que hablar, habló. Y podemos decir en palabras, tal vez en forma de oración al Señor: Señor, te pido que me ayudes a aprender de tus silencios. Señor, callaste cuando tus discípulos te dejaron. Señor, callaste ante las falsas acusaciones. Señor, callaste ante los burladores, ante los golpeadores. Callaste por amor a mí. Que el Señor nos haga ver en esta mañana, a través de esta profecía, de esto que ha sido, sin duda, la obra amorosa del Señor. El Señor dice: di mi cuerpo. El Señor se sometió a la voluntad del Padre. Él dejó ser golpeado. Él se dejó burlar, lastimar. Él podría haber tenido su propia, como decía, autodefensa, o aquellos que pudieran defenderlo, y no lo hizo. Pero eso yo quiero impregnarme del amor de Cristo. Y que en esta mañana sea el carácter de Cristo aquello que nos estimule a seguirlo, a imitarlo. Dice Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 21, dice 1 Pedro 2, 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El hombre que no tenía pecado, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Diferente a veces somos nosotros. ¿Cómo respondemos? Cuando padecía no amenazaba. ¿Será nuestra actitud? Sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Pero añade, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él llevó nuestros pecados. Al Señor Jesús no lo mataron. El Señor vino a morir. Vino a entregarse. Vino a entregar su vida por amor a nosotros. Y yo miro la cruz y miro el amor de Cristo. Y yo miro la cruz y miro y entiendo el camino que el Señor me trazó para que yo siga sus pisadas. A los creyentes esto nos alienta a seguir, a tomar el carácter de Cristo. Aquellos que no son del Señor y están en esta mañana, que puedan mirar el gran amor del Señor, reflejado en aquel que tuvo que padecer algo que no merecía, pero que estaba escrito acerca de él, de que tenía que padecer, de que tenía que soportar. Porque dice Isaías y estos versículos que él sufrió nuestros dolores.
Dice, el herido fue por nuestras rebeliones. El versículo 5 de Isaías estoy leyendo, capítulo 53. Que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y toma el ejemplo de las ovejas, fuimos descarriados. Tal vez hoy te encuentres así, descarriado. La oveja necesita de un pastor, necesita ser guiada, cuidada, alimentada. Pero cuando nos alejamos de Dios nos encontramos a la deriva. Y si estás buscando a Dios, y si estás buscando un mensaje, si estás buscando la palabra, hoy es el tiempo que tengas un encuentro con el Señor. Y mires a ese cordero que fue entregado y que se sometió a todas estas cosas que hemos visto en las Escrituras acerca de él. A todo esto como el siervo obediente, sufriente, que lo hizo por amor a los hombres, lo hizo por amor a vos. Es una decisión que tendrás que tomar mirando las Escrituras y pensando cuánto te ha amado el Señor y cuánto te ama. Y la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios le entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Creerás en Jesucristo en esta mañana? ¿Mirarás el amor de Dios? ¿Su sacrificio? Que esta mañana puedas pedir perdón por tus pecados, puedes arrepentirte de ellos y confesar a Cristo, decirle, Señor, entra en mi vida, perdóname. Estoy arrepentido de mis pecados. Creo en Jesucristo que murió por mí en la cruz, lo hizo por amor. Quiero seguir su camino. Dice la Biblia, los que creen en Él les dio la potestad del poder de ser llamados hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, aquellos que un día pusimos nuestra fe en Jesucristo. ¿Todavía no has puesto tu fe en Jesucristo? Esta mañana lo puedes hacer. Con una simple oración, con fe, humillándote delante del Señor. Aquel que cree en el Señor tiene vida, pero aquel que rehúsa creer en el Señor no verá la vida, sino dice la palabra de Dios que la ira de Dios estará sobre él. Te presentarás delante del juez y Dios te dará el fruto o el resultado de tus pecados, porque no pasaste por la cruz de Cristo, porque lo rechazaste. En esta mañana, hermanos, mirando la cruz, mirando el silencio de Cristo, mirando cómo yo tengo que aprender muchas veces a guardar silencio, a gestionar mis palabras, mis términos, mis impulsos. Quiero imitar al Señor Jesús. Que podamos hacerlo mirando la vida y la obra de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús.